Como vieron en la calendarización, pues vamos a mover un poco los temas, no en sí la planificación como tal. Si vieron, ya el jueves tenemos el segundo examen y dentro del examen pues va a entrar hasta el tema de mañana que vamos a ver. Hoy vamos a ver tectónica de placas y mañana deriva continental. Como la idea era para 4 días este tema, pues en esta ocasión lo vamos a hacer un poco más básico, ¿verdad? Pero les voy a enseñar el contenido general que refiere a esta temática. Entonces vamos a iniciar con el tema de placas tectónicas. Para el tema de placas tectónicas, lo que nosotros tenemos que identificar primero es qué es la litósfera. La litósfera, como sabemos, es la capa superficial que se encuentra debajo de la corteza, ya sea terrestre, continental o oceánica. Esta litósfera es precisamente la que va a permitir, porque es un poco más blanda, que se formen estos procesos de elevaciones o subducciones. Esta litósfera en la parte inferior tiene la astenósfera y abajo de la astenósfera se encuentra el manto superior. Esta nos dice que flota, ¿verdad? Prácticamente es como que flotar encima de esta astenósfera porque sabemos nosotros, ya estudiamos de las capas de la Tierra, que entre más adentro entremos nosotros en las capas de la Tierra, pues va a tender a ser más blanda y la temperatura más alta. Es la zona entonces esta litósfera donde se produce la interacción con la astenósfera y la tectónica de placas. ¿Qué son entonces las placas tectónicas? Son fragmentos de litósfera que se mueven como bloques rígidos sin que ocurra deformación interna sobre la astenósfera de la Tierra. La deformación que ocurre en estas placas tectónicas va a ser en la corteza. Esta tectónica proviene de una teoría que se establece a partir de la deriva continental. A veces se empieza a estudiar primero la deriva, pero es mejor pasar desde lo más simple a lo más complejo, ¿verdad? En este caso, las placas tectónicas pues proviene del estudio de la deriva de placas y lo que nos dice es que la Tierra pues es una estructura dinámica y que hace estos ciertos movimientos para que la Tierra se rompa, se forman elevaciones o se hagan fosas, ¿verdad? ¿En qué consiste esta teoría? Explica el movimiento de las placas, qué dirección son las que van a tener y qué interacciones hay entre ellas. Establece que esta litósfera está fragmentada en una serie de placas. Como ya habíamos estudiado anteriormente cuando vimos el tiempo geológico, saben ustedes que inicialmente nuestro planeta estaba constituido por una supermasa denominada Pangea y todo el océano, ¿verdad? A medida que Pangea se fue fragmentando, entonces se observan separaciones de placas como tal. Las placas no solo era Pangea, sino que también pertenecía a la corteza oceánica que mantiene el océano, ¿verdad? Esta litósfera está fragmentada en una serie de placas que se desplazan sobre la astenósfera. La litósfera terrestre está dividida en placas grandes y en placas menores o microplacas. Ya vamos a ver más adelante. Aquí tengo una imagen de esas placas. Las placas no están constituidas por los continentes, sino que están constituidas por zonas de corte de la Tierra. En el caso, pues tenemos las placas más grandes, que las principales placas son la sudamericana. La sudamericana es una de las más grandes y abarca toda la parte de Sudamérica, ¿verdad? Es precisamente esta que está en color morado y como ven ustedes contiene esta zona donde está América del Sur. Por eso se llama sudamericana. De alguna forma no es tan difícil entender los nombres de estas placas. La siguiente, la placa norteamericana, que se encuentra toda la zona de Norteamérica, se encuentra Groenlandia y se encuentra también una parte de Asia. Esta placa es una de las más grandes también que ustedes pueden observar, la que se encuentra en color café. Y como ven, pues abarca dos continentes, ¿verdad? Una parte de Asia, toda América, todo Norteamérica, perdón, y todo Groenlandia. Luego tenemos la placa euroasiática. La placa euroasiática, pues como el nombre lo dice, contiene Europa, que es esta que está en verde, y la otra zona que vemos acá, que es siempre Asia, ¿verdad? Esa es una imagen dimensional de nuestro
planeta, pero sabemos que como es redonda, pues estaríamos hablando de la parte de Europa y Asia. Esta es la placa euroasiática. Luego la placa indo-australiana, como dice su nombre, indo de la India y australiana de Australia. Esa placa es esta que vemos aquí. Lo que pasa es que está como dividida, ¿verdad? Esta es la placa de India, ¿verdad? Y la ya junta, indo-australiana sería este pedacito rojo que ustedes ven, este pedacito naranja que se ve acá y esta parte que contiene Australia. Luego la placa africana, que ya solo contiene el continente africano completamente y parte de la corteza oceánica. La placa antártica, que es una de las más grandes también, contiene toda la zona congelada del polo sur. Y ven ustedes, aquí está Antártida. Luego, la placa del Pacífico toma en cuenta el océano, ¿verdad? Aquí si ustedes ven que esa que está en amarilla no contiene corteza continental, sino que lo único que tiene es corteza oceánica, porque estamos hablando de todo el océano Pacífico. Esta placa del Pacífico es una de las más interesantes que se estudian porque alrededor de ella existen miles de volcanes. Estos miles de volcanes se llaman el aro de fuego. Ese aro de fuego, pues si un día llegara a activarse, sería una destrucción para todo nuestro planeta, ¿verdad? ¿Dónde podemos identificar más ese aro de fuego? En toda esta zona de Norteamérica, México, porque en esta zona pues existen miles y miles de volcanes que están aquí pegaditos. Y también, si ven ustedes, toma algunas partes de Europa y algunas partes continentales de Australia, ¿verdad? Toda esta se llama un anillo de fuego y es precisamente porque está constituido por volcanes. Luego tenemos las placas secundarias, que en este caso encontramos la placa de Cocos. La placa de Cocos pertenece a siempre una parte del Pacífico, abajo de, como pueden ver ustedes aquí, Centroamérica. Esta es la placa de Cocos. Donde nos encontramos nosotros en la placa del Caribe, donde están las islas caribeñas y también todo Centroamérica. Todo Centroamérica se encuentra en esta placa del Caribe. Luego, una de las placas medianas, por así decirlo, es esta placa de Nazca, que esta placa de Nazca tiene límites con la placa sudamericana, que es todo Chile, Argentina, como podemos ver ahí, es toda la parte también que pertenece a este anillo. Esta zona también es una zona de volcán. Y como sabemos, ahí están las montañas de los Andes, ¿verdad? Luego tenemos placas un poco más chiquititas. Vemos esta de acá que se llama San Juan de Fuca. Es una placa que da el límite con la norteamericana y la placa de el Pacífico. Tenemos otras más pequeñas acá, como la placa de Filipinas, que contiene el país de Filipinas. La placa escocesa, que es esta que vemos en la parte de abajo, es la misma esta palabra que ustedes ven aquí como de Escocia. Es la misma placa escocesa. Tenemos esta placa arábiga, que contiene la zona de Arabia. Y pues esas serían las placas más chiquititas que podemos observar ahí. Y pues como les decía, la placa del Caribe es donde estamos nosotros ubicados. Las placas no es tan difícil identificarlas porque si se fijaron ustedes, los nombres provienen precisamente de los países que están constituidos esos, o las zonas, ¿verdad? Digamos aquí es el Océano Pacífico, entonces la placa se llama placa del Pacífico. Aquí está Sudamérica, entonces se llama placa sudamericana. De esta forma no es tan difícil identificar los nombres de las placas. ¿Cuántos bordes nosotros encontramos entre placas? ¿A qué se refiere esto de los bordes? Como ven ustedes en la imagen anterior, estos límites que ven ustedes aquí son bordes. Esto puede que se fragmenten, se separen o se subduccionen. Ya lo vamos a ver más adelante. Uno de los límites que existen es a partir de las dorsales oceánicas. Este límite se llama límite divergente. Entonces anótenlo por ahí. Los límites divergentes se forman a partir de las dorsales oceánicas. Ustedes saben que el término divergente quiere decir que son diferentes. Entonces, por tanto, ellas tienden a separarse. Nos dice que son niveles submarinos que presentan un intenso vulcanismo.
que no cesa de emitir magma. Por tanto, el magma, queriendo salir como lava en las erupciones volcánicas, lo que hace es que va a separar esas placas oceánicas o continentales a partir de estas dorsales. Por eso es que se llaman límites divergentes. Perdón. Nos dice que estas hendiduras en la litosfera se denominan bordes constructivos porque al enfriarse el magma se forman rocas de composición basáltica o ambos lados de las dorsales, creando nueva litosfera oceánica. Cuando ustedes vean en el contenido bordes convergentes o límites convergentes o bordes divergentes y límites divergentes, es lo mismo, ¿verdad? Como ven aquí, se llaman bordes o límites. Entonces no se vayan a confundir si en algunos textos ustedes miran bordes o en otros miran límites. ¿Cuál es otro de los límites que vamos a estudiar? Las zonas de subducción. Las zonas de subducción, vean ustedes la imagen que se encuentra acá, esta se introduce, una parte de la litosfera se introduce dentro de otra. Este borde o límite se llama convergente. ¿Por qué se llama convergente? Porque convergen entre ellos, o sea, se unen. La diferencia del otro era que eran divergentes y se separan. En este caso son convergentes y se unen. Estas zonas de subducción son precisamente las que forman los tsunamis. Los tsunamis sabemos nosotros que es una succión de agua dentro de estas placas y en algún momento toda esa agua no puede quedar dentro de una placa y por tanto tiene que regresar a la orilla. Como nos dicen en la televisión, ¿verdad? Y en documentales, ¿cómo se puede identificar un tsunami? Cuando la marea o el oleaje está demasiado bajo, o sea, ha bajado a un punto que no es normal. Ustedes saben que la marea baja y sube, pero en los tsunamis la entrada del mar es demasiado pronunciada. Entonces ahí se sabe que se está haciendo una subducción y por tanto el agua va a regresar como un tsunami. Estos bordes entonces se llaman destructivos también porque están situados en los abismos de los océanos donde se destruye la litosfera oceánica de forma continua y se forman alargadas fosas oceánicas. Recordemos anteriormente que la astenosfera no se destruye, sino solo la litosfera o la corteza. Cuando esta litosfera se destruye, contribuye en un plano oceánico denominado plano de Vineux, donde se genera la mayor parte de los focos sísmicos que cuando alcanzan cierta profundidad se funde formando el magma. Luego tenemos los límites, la siguiente que se llama falla transformante. El límite de esta, el nombre que recibe de borde o límite se llama falla transformante. Entonces realmente solo tenemos tres bordes o límites, ¿verdad? Convergentes, divergentes y fallas transformantes. Estos son bordes neutros donde no hay creación ni destrucción de la litosfera. Vean ustedes la forma en que las dos placas, podemos decir que este pedacito es una placa y este es otro. Lo que pasa con estas fallas transformantes es que entre ellas se deslizan, pero obviamente van a haber aberturas siempre del terreno, porque es bien complicado que haya un movimiento tan fuerte y no se abra la tierra, ¿verdad? Pero la apertura no es como, bueno, sí, realmente sí son destructivas, ¿verdad? Pero no es como las subducciones como tal. Igual se sienten sismos, se siente el temblor del movimiento que se está dando, ¿verdad? Son desgarres del terreno que aparecen en zonas sometidas o empujes distintos. Estas fracturas pueden encontrarse como transversalmente al eje de las dorsales oceánicas y de los bordes de placas litosféricas que permiten que las placas se deslicen una respecto a la otra. Tenemos por qué se dan esos procesos, ¿verdad? Esos procesos se dan por todo lo que ustedes en algún momento explicaron de el manto interno. El manto interno y el manto externo tienen ciertos movimientos de convección. Esos movimientos son los que hacen precisamente que el magma que se encuentra dentro, o sea, la sustancia caliente que se encuentra o roca fundida dentro de la Tierra, empiece a circular, se genera calor y temperatura bastante elevada y por tanto tiene en algún momento que salir. Como ya sabemos, la erupción de los volcanes o en dorsales oceánicas
va a permitir que se hagan estos límites divergentes. Y cuando tenemos, por ejemplo, esta zona de subducción, entonces van a ser los límites convergentes. ¿Por qué se dan estos procesos? Pues porque sabemos que nuestro planeta no es móvil, no es inmóvil, sino que es un planeta dinámico. Tenemos aquí ejemplos de cómo nosotros podemos observar esos bordes. Vean en este caso un borde convergente es la formación de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es una elevación que se encuentra en prácticamente todo Chile. Esta cordillera se formó a partir de subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. Eso quiere decir, recuerden que en el mapa anterior teníamos toda esta parte de acá y da hasta como por acá, es la placa sudamericana. La placa de Nazca era un pedacito que se encontraba por acá. Entonces, ¿qué pasó? Esta placa de Nazca se subduce, perdón, dentro de la placa de Sudamérica y por tanto la Tierra se tiene que elevar, porque si esta está entrando dentro de esta placa, por tanto no puede quedar inmóvil, ¿verdad? Se va a formar ciertas elevaciones y en este caso se formaron esas cordilleras que nosotros podemos observar. ¿Se pueden seguir haciendo ese proceso de subducción? Sí, sí se puede seguir haciendo y esas cordilleras pues se pueden seguir elevando o más bien por esa introducción de la placa de Nazca en la suramericana, entonces pueden haber rompimientos, ¿verdad? O se pueden caer todas esas cordilleras. Luego tenemos la cordillera del Himalaya. Este es el resultado de la colisión entre la placa de India y la placa de Eurasia y se inició en el Cretácico, ¿verdad? Este sería un borde convergente. Recordemos dónde estaba la placa de India. Vamos a regresar aquí solo para que la veamos. La placa de India, entonces la tenemos acá. Y la placa euroasiática sería aquí, ¿verdad? Eso quiere decir que estas dos chocaron y cuando chocaron estas dos, entonces se formaron esas cordilleras que nosotros podemos conocer como el Himalaya. Luego tenemos la falla de San Andrés, que es tal vez una de las más conocidas. Este es un límite transformante precisamente. Vean ustedes que son dos placas. En este caso es la placa del Pacífico, que sería como esta zona que vemos acá, y toda esta zona que es la placa norteamericana. Estas dos placas generan una falla transformante, o sea que entre ellas chocan, se deslizan. Si alguna vez han visto la película, pues precisamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Si las placas empiezan a, a deslizarse una de la otra, pues obviamente van a haber rupturas de suelo y la película es algo extremo, ¿verdad? Que posiblemente pueda suceder porque la Tierra, pues ya sabemos, tiene tanta energía interna que en algún momento tiene que liberar. ¿Quién inició esta teoría? Pues la inició Alfred Wegener, que vamos a ver más adelante cuáles fueron los aportes de él. Él estableció precisamente la teoría de la deriva continental y dentro de la teoría de la deriva continental está el estudio de tectónica de placas. Ok, bueno, esta presentación ya se la puse en la plataforma y ahora vamos a ver este mapa. Tienen para hoy una asignación que tienen que trabajar, tienen tiempo todo el día por si tienen otras actividades ahorita cerca de las 11. Lo que van a hacer ustedes es que me van a identificar en este mapa cuáles son las placas que convergen, las placas que divergen y las placas de fallas transformantes. ¿Cómo lo van a identificar? Pues las flechitas que ustedes ven acá les indican cuáles son convergentes. Esta, por ejemplo, es una unión de placas convergentes. ¿Cuál es? La placa norteamericana con la del Pacífico. Miren que tiene un límite o un borde que es convergente. ¿Qué es convergente? Que se unen, ¿verdad? Entonces las flechitas verdes les están indicando que se están uniendo. ¿Cuál es una falla transformante? Es esta de acá. Esta precisamente es la falla San Andrés. Es un deslizamiento en la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Las flechas ven que va una hacia arriba y otra hacia abajo en el borde de las placas. ¿Cuáles son los bordes? Lo que está en azul y lo que está en rojo. Ahora, ¿cuál sería una divergente? Divergente, por ejemplo, es, bueno, casi todas son divergentes, pero esta que vemos acá, nos vamos a centrar en esta. Vean que tengo la placa africana
que se separa de la placa antártica. Por tanto, esta es un límite divergente. Si veo por acá, por ejemplo, esta sería un límite convergente, porque las flechas van hacia el mismo lado ambas, ¿verdad? O hacia el mismo borde. No sé si tienen dudas cómo van a hacer esta asignación. Tienen que hacerlo de todas las placas y tienen que explicar qué límites hay entre ellas. O sea, ustedes, ahí se los coloqué en la plataforma que lo van a hacer en su cuaderno. Van a decir, si quieren hacerlo así, ¿verdad? Solo es una idea. Límite divergente entre placa norteamericana y placa euroasiática. Límite convergente entre placa indoaustraliana y placa euroasiática. Falla transformante, que realmente solo es esta, solo hay una que vemos acá, entre placa pacífica y placa norteamericana. O ustedes hacen solo un listado, ¿verdad? Cuáles convergen, cuáles divergen y cuáles son fallas transformantes. ¿Tenemos alguna duda con esta asignación? Entonces lo podemos hacer como en un documento de Word, libre de colocar el mapa. Bueno, realmente se los pide en el cuaderno, pero sí, la idea es que no coloquen todo el mapa, sino que ustedes solo me indiquen cuáles convergen y cuáles divergen. Ok. ¿Sí? Bueno, esa es la asignación. Igual si tienen alguna duda, solo me preguntan. Ahí al chat voy a estar pendiente. Y recordar ese concepto, ¿verdad? Solo existen 3 bordes o límites que son convergente, divergente y falla transformante. Bueno, entonces si no tenemos más dudas, pues nos vemos mañana y recuerden que ya el jueves tenemos el siguiente examen. Bueno, cuídense entonces. Feliz día. Bye, Liz. Bye.